fue un experimento, porque bueno, nosotros éramos un grupo de profesores, antropólogos, sociólogos, que daban clase en la licenciatura en antropología social. Y surge esta posibilidad de empezar con el nivel de posgrado, que en ese momento en Argentina no había muchos posgrados en antropología social. O sea que bueno, había que ver cómo organizar el plan de estudio, cuáles iban a ser las materias. Y yo comencé junto con Denis Bamanger en el curso de epistemología de la ciencia social, ¿no? Que se hizo apenas empezó el posgrado, que vino Roberto Cardoso. Y bueno, yo ahí daba una parte, digamos, la más vinculada a la antropología y a la investigación cualitativa, mientras que Denis se ocupaba más de la epistemología más nula, ¿no? Ese curso, yo ya tenía experiencia de dar esos temas en el grado, pero igual significaba un desafío, porque como les decía a los estudiantes, yo no tengo una formación en filosofía ni tampoco en epistemología, y lo que yo pensaba era, digamos, hacer una epistemología aplicada, una epistemología que nos permitiera esclarecer operaciones de investigación en el terreno, y en ese sentido creo que todas las ediciones de ese curso, que fueron varias, resultaron muy satisfactorias, ¿cierto? En los inicios teníamos muchos estudiantes externos presenciales, o sea, gente que venía, bueno, de Buenos Aires, incluso teníamos de Patagonia, muchos alumnos que hacían un viaje larguísimo para venir a los cursos. Realmente era muy rica la experiencia, ¿no? Porque algunos venían de otras disciplinas, incluso, pero las clases eran muy dinámicas, digamos, con gente que aportaba elementos de experiencia con otros lados, siempre también teniendo a nuestro núcleo de egresados que participaba en el posgrado. Eso creo que también es una cosa muy relevante de este posgrado, ¿cierto? Que es un posgrado que está asociado al grado, y también en un posgrado que no es por casualidad que está localizado en este edificio donde funcionan también la Secretaría de Investigación de la Facultad, porque es un posgrado que está articulado a la investigación, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que eso era un marco muy interesante también para la gente que venía de otros lados, ¿cierto? Porque, bueno, se familiarizaban no solo con los docentes, con lo que nosotros dábamos en la clase, sino también con qué se hacía en investigación acá en Gijón, ¿no? Entonces yo creo que sí, esa primera etapa fue con muchos estudiantes de afuera. Bueno, los desafíos en realidad son parecidos a los que tenemos ahora, ¿no? O sea, ahora quizás se agilizó mucho más todo lo que es el acceso a la bibliografía. En esa época funcionábamos todavía con las fotocopias físicas o con los libros eventualmente. Entonces, bueno, había que dedicarle bastante tiempo a esa parte. Los estudiantes siempre acá en el posgrado se insistió mucho que hicieran lecturas simultáneas al dictado de los cursos, ¿no es cierto? Y que pusieran textos durante las clases, y eso parece, digamos, un ejercicio muy inocente, pero es un ejercicio muy revelador de las inquietudes que traen los estudiantes, y realmente crea un feedback interesante, ¿no es cierto? Tanto con los más compañeros como con los profesores, porque nosotros nos enfrentábamos por ahí a estudiantes que no sabíamos
qué es lo que traían, qué conocimientos traían, qué expectativas tenían con respecto al posgrado. Pero bueno, yo creo que en realidad funcionó bastante bien, ¿cierto? O sea, incluso estudiantes de otro lado que hicieron tesis sobre misiones. O sea, recuerdo, por ejemplo, a Alejandro Grimson, tesis sobre el puente de Posadas y Encarnación, digamos. Bueno, Omar Arach, que trabajó sobre el hombre localizado de Yacyretá del lado paraguayo. Bueno, no sé, que digamos donde no solo era pedir a tomar los cursos, sino que también se producía cierto compromiso con la realización, ¿no? Bueno, yo creo, pensaba, por ejemplo, pensaba en Andrea Mastrangelo, en Luis Osman, Verónica Turpin, bueno, dos estudiantes que vinieron de afuera, pero que nos mostraron a nosotros la necesidad de que se compartieran los resultados de las tesis, de las investigaciones de tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí con el incentivo de Andrea se armó el grupo de estudios rurales y desarrollo del HELT, que hicimos varios encuentros, incluso, bueno, algunos subsidiados, incluso sacamos un libro con los trabajos. Y eso por ahí hay que nosotros como locales no veíamos quizá esa necesidad, ¿no es cierto? Y ellos viviendo de otro lado, por ahí con más experiencia en esa tarea de difundir los resultados de las investigaciones, les parecía que era fundamental que las tesis se conocieran, que nos leyéramos entre nosotros mismos. Y bueno, creo que fue una cosa muy creativa y muy fructífera también, ¿no? Eso. Y bueno, eso me permitió a mí, que yo venía de los estudios rurales, ¿no es cierto? Y el posgrado no tenía, eso también con la característica del posgrado. El posgrado tenía una orientación determinada, porque después hubieron otros posgrados en antropología en la Argentina que tenían, por ejemplo, una orientación en antropología política. Acá no, acá se trabajaba con diversos ejes, pero IDECA rural justamente no era uno de los privilegiados, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, además del curso de epistemología, di un curso, creo que fue en el año 2003, donde traté de incorporar mi experiencia en estudios rurales, un curso que llamó Parentesco y Agricultura Familiar. También después, a partir del 2006, empecé a dar otro curso que era Antropología y Desarrollo, donde también podía colocar un poco mi experiencia en estudios rurales, ¿no? Porque los estudios rurales después pasaron a estar más localizados en la maestría en desarrollo rural, ¿no? Entonces acá por ahí no era tan importante esa parte, ¿no? Pero bueno, fue introduciendo esa experiencia. El curso de Antropología y Desarrollo lo dicté durante varios años, numerosas ediciones, y después en estos últimos años ya empecé a dedicarme así a problemáticas por ahí más libres, digamos, como ser el curso que di sobre el parentesco intercambio en la obra de tres antropólogas, donde trabajé con Mélida Águila, Françoise Arretier y Marilyn Stacker, o el curso que di hace poco sobre antropología de la vida, donde también son temas a los que fui llegando a través de mi trabajo de investigación, y siempre conservando mi arraigo en los estudios rurales. Bueno, trato un poco de ir ayornando, digamos, la problemática de los cursos, ¿no? Y la verdad que, bueno, en estos últimos tiempos que estamos trabajando con la modalidad híbrida, también tengo muchos estudiantes de otros lugares, y si bien las dinámicas son diferentes,
también observo como hay mucho feedback con las cosas que nosotros estamos haciendo acá, ¿cierto? O sea, donde se pierde esa cuestión de que como estamos un poquito colgados del mapa, estamos totalmente desorientados o fuera del foco de las discusiones más contemporáneas de la disciplina, ¿no? Así que en general creo que el posgrado representó para mí un espacio muy creativo, ¿no es cierto? A veces nosotros cuando hacemos trabajo de evaluación, de desempeños académicos, subestimamos el trabajo docente, ¿no? Y privilegiando un poco la labor de investigación. Pero yo creo que son como dos cosas que van juntas, ¿cierto? Porque el trabajo docente te permite acercar y a veces ablandar un poco esos conocimientos que están a nivel más abstracto en el trabajo de investigación, ¿no? Justamente ahora hace poco leía un texto de Roberto Cardoso de Oliveira, precisamente, que se llaman Los diarios y sus márgenes, ¿no? Donde él, bueno, ahora ya fallecido, ¿no es cierto? Pero en el año 2000, él empieza a releer sus cuadernos, sus notas de campo de la década del 50, sus trabajos entre los grupos Teguena, de Mato Grosso y los grupos Ticuna. Y bueno, y va reflexionando, Vicente, que la perspectiva del viejo profesor sobre esas actividades que realizó cuando era muy joven, tenía 20 años, ¿no es cierto? Y cómo la riqueza que tienen esas experiencias, cómo uno las puede ir anotando después que pasa el tiempo, pero que conservan su valor, ¿no? Y yo creo que una dinámica parecida es la que se da entre lo que nosotros hacemos en investigación y lo que nosotros hacemos en docencia, lo que nosotros hacemos en el grado y nosotros hacemos en el posgrado. No es que una cosa esté en un nivel y la otra lo que pasa, sino que se van complementando y se van ayudando mutuamente. Y yo creo que, como te decía al principio, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer las dos pizarras, el vínculo con el liderado y el vínculo con la investigación, ¿cierto? O sea que el posgrado tiene que fortalecer esos dos enganches, ¿cierto? El posgrado no existe solo, el posgrado existe en relación al grado y también existe en relación a la investigación, ¿cierto? O sea, yo creo que eso le da una gran riqueza y una gran fortaleza. Quiere decir, nosotros tenemos proyectos de investigación que en general están arraigados en visiones, pero son problemáticas que admiten realizaciones en otros territorios, digamos. O sea, es totalmente factible, digamos, albergar en nuestros proyectos de investigación tesis que se realicen en otros lugares, ¿no? Y con relación al grado, creo que también estamos discutiendo en este momento que las licenciaturas tienen que ser más cortas, entonces pensar las licenciaturas sabiendo que existe el posgrado, ¿cierto? Que los estudiantes pueden completar su formación en el posgrado. O sea, yo entiendo que por esos, fortaleciendo esos enganches, el posgrado tiene que adquirir gran fortaleza. Y también creo que es muy importante el arraigo local del posgrado, ¿no? O sea, tanto la carrera de antropología, la licenciatura, o sea, como el posgrado, tienen un compromiso con las problemáticas de visiones, han significado, han tenido un gran impacto en la cultura pública de la provincia, ¿cierto? Y eso yo creo que lo tenemos que fortalecer también, ¿no? Yo creo que Misiones
no sería o sería distinta si no hubiera existido tanto la licenciatura como el posgrado de antropología. Las discusiones que se colocan, los interlocutores que son los docentes de antropología para muchos problemas de la provincia, yo creo que marcan mucho la cultura pública en Misiones, ¿no? Y eso creo que es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? A veces nosotros nos dedicamos tanto a la divulgación de lo que hacemos, ¿no? Y sin embargo hay que hacerlo, porque eso también es importante, ¿no? Entonces eso creo.